Ok, acá tenemos un ejemplo que implementa una cuenta bancaria en Java llamado Bank Account. ¿Qué es lo que hace esta clase Bank Account? Tiene cuatro propiedades que son el dueño de la cuenta, el owner, que va a ser un string. El owner va a almacenar una cadena de caracteres de tipo string. Almacena un balance, o sea, un saldo de la cuenta, o sea, de tipo doble, es decir, números con decimales, con centésimos. Date init, o sea, una fecha de inicio de la cuenta de tipo string. Es un string que va a almacenar año, mes y día, como se maneja generalmente el Java y los programas en inglés. Este, es una secuencia de caracteres que puede manejar el slash o el guión para separar el mes, el año y el día. Y después los movimientos de la cuenta. Los movimientos son de tipo string, es decir, una cadena de caracteres que indica todos los retiros y los depósitos que tuvo la cuenta en sí. Tenemos el método aquí, el método constructor. El método constructor tiene la particularidad de que lleva el mismo nombre que el de la clase. Todo método constructor, tanto con mayúsculas o minúsculas, hay que respetar porque es el mismo nombre que el de la clase. No tiene retorno. O sea, la diferencia con los demás métodos que sí tienen retorno, el constructor no tiene retorno. Sí lleva la palabra public, pero no tiene retorno. ¿Qué es lo que hace este constructor? El cometido de los constructores generalmente es inicializar con valores iniciales, valga la redundancia, con valores iniciales las propiedades de la clase. Todo objeto de la clase Bank Account, todo objeto del tipo Bank Account, va a tener como datos, como valores iniciales, estos valores. Es decir, va a tener como dueño John Smith, como saldo 2500.50, como fecha inicial 2017 1223 y como en estos movimientos de retiro, depósito, otro depósito, depósito y seguido de dos retiros. En realidad, uno no puede pensar de que todo objeto de la clase de Bank Account va a tener estos datos. Estos son datos iniciales que tiene el objeto en sí, pero esos datos luego van a ser modificados. En el recorrer, en el recorrer de la ejecución del programa, el objeto va a tener otros valores distintos en sus propiedades. ¿Y cómo se modifican esos valores? Bueno, esos valores se modifican a través de los métodos. El método increaseBalance lo que hace es, por ejemplo, recibir un monto, amount, de tipo doble, es decir, números con decimales, y lo que hace, como está recibiendo con parámetros de entrada el amount, lo que hace es sumar el amount al balance, al saldo de la cuenta. O sea, lo que tiene como saldo de cuenta le suma el amount, en la cantidad que le pasamos, y le va a asignar al balance, al saldo de la cuenta. O sea, lo que tenía de saldo antes, más el amount, le asigna al saldo. O sea, se incrementa, en otras palabras, se incrementa el saldo de la cuenta con el monto que le pasamos como parámetro. Y por último, este método retorna el saldo de la cuenta. El retorno de este método es de tipo double, es decir, el retorno es un número decimal. Bien, tenemos otros métodos, que es, por ejemplo, el método yourBalance. El método yourBalance lo que hace simplemente es retornar el saldo de la cuenta. No está recibiendo ningún parámetro de entrada, no tiene ningún parámetro de entrada, es vacío. Y simplemente tiene return balance, o sea, retorna el saldo de la cuenta, nada más que eso. Necesario porque en el manejo de los objetos
que son cuentas bancarias, necesitamos de este método. Tenemos el método main. El método main es el método principal de la clase y es el primer método que se ejecuta cuando se comienza a ejecutar el programa. El programa se ejecuta y es el primer método que Java busca para ejecutar. A partir de ahí, a partir del main, los demás métodos son llamados, son invocados. Adentro del método main tenemos un objeto llamado account New York. Es un objeto de una cuenta bancaria de Nueva York, account New York, de la clase bank account. En la instrucción siguiente, el objeto account New York es inicializado, new, estamos indicando que es nuevo, es un nuevo objeto, y estamos llamando al constructor bank account con estos paréntesis vacíos, es decir, el constructor, como no recibe parámetros, no le pasamos ningún parámetro de entrada. Es decir, creamos un objeto, lo inicializamos y llamamos al constructor. Es decir, la ejecución va directamente al constructor. Y el constructor hace lo que tiene que hacer, inicializar con estos valores. Enseguida que termina el constructor su ejecución, la ejecución vuelve hacia la siguiente instrucción, que es esta que está acá. Es decir, salta la ejecución hasta el constructor, se inicia con valores y vuelve. Esta instrucción que está acá, el GOptionPane.showMessageDialog, lo que hace esta instrucción es mostrar una ventanita en pantalla. Esta ventanita me va a mostrar un mensaje, un pequeño mensaje que dice the balance is, o sea, el saldo es, dos puntos, y va a mostrar cuál es el saldo de la cuenta bancaria. Y para eso utiliza este método, el método yourBalance. Es decir, está llamando al método yourBalance, el método que está acá, que nosotros recién lo vimos. Y para llamar un método de la clase, siempre hago, recuerden esto, siempre hago objeto, punto, hay un puntito acá, punto método. En este caso, hay análogo al constructor. Este método no recibe parámetros, tiene paréntesis vacíos acá. La ejecución salta hasta el método hace lo que tiene que hacer, y cuando termina la ejecución del método, la ejecución vuelve a la instrucción dentro del main. Vamos a ejecutar este programita. Vamos a hacer clic en ejecutar y aparece esta ventanita. Esta ventanita es la responsable de mostrar cuál es el saldo de la cuenta. Es decir, tenemos que nos muestra el saldo, el mensaje, perdón, the balance is, que es este mensaje que está acá, the balance is. Y muestra 2500.5, es decir, muestra el resultado de este método, 2500.5. Este método acá retorna este numerito. Este mensaje es este mensaje, the balance is. Ustedes se preguntarán por qué la palabra null acá. La palabra null es necesaria en este caso. En los próximos videos vamos a ver lo que es más profundo, lo que es el GOptionPane, lo que es el ShowMessageDialog y por qué en este caso iría null. Por ahora simplemente lo ponemos para que se ejecute. Más adelante vamos a profundizar el porqué de este null acá. Es necesario que ustedes bajen el código, hagan el download de este código desde el GitHub, desde mi GitHub, y que está disponible todos los códigos fuentes, y prueben en su propia máquina este código pequeño, pero que demuestra cómo se implementan las cuentas bancarias en Java.